vamos a recordar algunos de los milagros que Jesús hizo cuando andaba aquí en la tierra. Sabemos, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es muy poderoso. Entonces dice la palabra del Señor que en una ocasión Jesús recorría las aldeas y ciudades predicando el Evangelio. Iba predicando cuando de pronto dice que aparece un hombre corriendo y le dice: maestro, maestro, mi hija está enferma, ve y sánale. Aquel hombre se llamaba Jairo, un hombre muy importante de ese lugar, y tenía a su niña única que estaba enferma. Esta niña estaba muy enferma de muerte, pero Jairo tuvo fe que Jesús le podía sanar su niña. Entonces Jesús decidió ir a la casa de Jairo. Iban recorriendo la aldea predicando el evangelio, cuando de pronto aparece una mujer en medio de la multitud, aquella mujer muy triste porque hacía años que ella padecía de muchas enfermedades. Entonces esta mujer había gastado mucho en doctores y ningún doctor le había podido sanar esa enfermedad. Pero esta mujer no podía llegar a Jesús. Ella quería tocarlo, pero no podía llegar porque había mucha multitud. Entonces esta mujer decidió correr y salió corriendo entre aquella multitud y decidió tocar a Jesús por sus espaldas, y tocó el manto de Jesús. Y en el momento aquella mujer se dio cuenta que fue sana de su enfermedad. Entonces Jesús se dio cuenta que alguien le había tocado. Y Jesús se da la vuelta y pregunta a la multitud: ¿quién me ha tocado? Y vuelve a preguntar: ¿quién me ha tocado? Pero la multitud, nadie. Y seguía Jesús preguntando a aquella multitud: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y aparece Pedro y le dice: pero maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices ¿quién te ha tocado? Y Jesús volvió a decir: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Entonces en medio de aquella multitud sale una mujer humillada de rodillas diciéndole: Señor, yo fui quien te tocó, perdóname. Yo era una mujer enferma, había estado luchando muchos años contra esta enfermedad, había visitado muchos médicos y ninguno me había sanado, Señor, y hoy al tocarte fui sana, Señor, perdóname. Mas Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, mientras Jesús aún hablaba con aquella mujer, aparece un hombre de la casa de Jairo y le dice: Jairo, Jairo, tu hija ha muerto, Jairo, tu hija ha muerto. Entonces Jesús, viendo a Jairo, le dice: no temas, cree solamente. Entonces decidieron seguir el camino a la casa de Jairo. Seguían avanzando en el camino y predicando la palabra de Dios. Llegaron a la casa de Jairo. Jesús vio a la niña postrada en la cama y vio que había mucha gente llorando por la muerte de la niña. Jesús ordenó que saliera aquella gente de la casa y pidió a 3 de sus discípulos que entraran a la casa. Pidió a Pedro, a Juan y a Jacobo entrar con él a la casa. Y Jesús, poniéndose frente a la niña, le dice: niña, levántate. Niña, levántate. Cuando de pronto aquella niña se levanta de la cama y tomándola a Jesús de la mano, dijo a sus padres: denle de comer porque tiene hambre. Y los padres de aquella niña estaban asombrados de ver cómo Jesús había levantado a aquella niña. Y habían muchas personas ahí porque ellos sabían que la niña estaba muerta. Incluso muchos se habían burlado de Jesús porque Jesús decía que la iba a levantar.
Pero después de Jesús haberla levantado, haberla resucitado, entonces la gente se asombró y entonces la gente miró que Jesús tenía mucho poder y que para él no había nada, pero nada imposible. Y así toda la gente quería seguir a Jesús por sus milagros y maravillas. Se dieron cuenta que verdaderamente era un Dios todopoderoso.